En las afueras de la opulenta ciudad de Zacatecas, donde la plata extraída de las entrañas de la tierra construyó catedrales y palacios, se alza una silueta esquelética contra el cielo implacable del desierto. Son las ruinas del orfanato de la Divina Providencia, una estructura de cantera que el tiempo y el abandono han teñido de un gris fúnebre. Los vientos de la meseta silban a través de las cuencas vacías de sus ventanas enrejadas, un lamento perpetuo que los lugareños han aprendido a ignorar. Conocen este lugar no por su nombre piadoso, sino por el que le dio el miedo, el silencio. Aquí, el aire mismo parece pesado, cargado con el polvo de más de un siglo de secretos y el olor persistente a hollín frío y a piedra húmeda, como si la tierra aún llorara por la tragedia que consumió sus muros. Visitarlo es sentir el peso de una historia no contada, caminar sobre un suelo que ha absorbido más lágrimas y susurros de los que cualquier archivo oficial jamás registrará. La vegetación espinosa se aferra a las paredes agrietadas, como si la naturaleza intentara reclamar y sepultar la memoria del sufrimiento que aquí tuvo su hogar, un recordatorio sombrío de que algunas heridas en el paisaje nunca cierran del todo, simplemente se disfrazan de olvido. La historia oficial, la que se encuentra en los anales polvorientos del Archivo Municipal de Zacatecas, es tan breve como trágica. En la gélida noche del 12 de noviembre de 1898, una lámpara de gas volcada en el dormitorio principal desató un infierno que devoró la estructura de madera del orfanato en cuestión de horas. El informe del jefe de policía, lacónico y eficiente, habla de un accidente desafortunado y de la pérdida de casi todas las jóvenes almas que residían dentro. Un acto de Dios. Una fatalidad inevitable en una era de fuego y mecha. Pero la historia que se cuenta en voz baja, en las cantinas y en los patios de las casas más antiguas, es muy diferente. Los ancianos, repitiendo lo que escucharon de sus abuelos, hablan de una noche del fuego, no de un incendio. Murmuran que los primeros sonidos que rompieron el silencio de aquella noche no fueron las campanas de alarma, sino los gritos de un motín, el estruendo de puertas siendo derribadas desde adentro, y la visión fugaz de pequeñas sombras corriendo hacia la oscuridad de los cerros. En esta versión, el fuego no fue un accidente, sino una respuesta, un acto de erradicación para borrar algo que nunca debió existir, un crimen tan profundo que solo las llamas podían purificar. Para Mateo Vargas, un joven historiador cuya pasión residía en desenterrar las verdades incómodas del porfiriato, estas ruinas no eran un lugar de fantasmas, sino un archivo a la intemperie. Desconfiaba profundamente de las narrativas doradas, de los hombres como don Ramiro de la Plata, el magnate minero cuyo retrato de benefactor colgaba en salones de honor, mientras su nombre era un veneno en los labios de los descendientes de quienes trabajaron para él. Mateo sentía una responsabilidad casi personal de dar voz a aquellos que la historia, escrita por los vencedores, había silenciado. Mientras caminaba por la nave derrumbada de la antigua capilla, el sol de la tarde proyectando largas sombras a través de los arcos rotos, no buscaba espectros. Buscaba evidencia. Cada piedra suelta, cada fragmento de metal oxidado, era un posible testigo. Su mente trabajaba incansablemente, conectando los susurros del folclore con los huecos sospechosos en los registros oficiales. Sabía que la verdad sobre don Ramiro y su orfanato no estaba en las estatuas de bronce que adornaban la ciudad, sino en la tierra bajo sus pies, en las tumbas anónimas y en el silencio deliberado que rodeaba este lugar maldito. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. Fue durante su tercera visita, en una tarde en que el aire era pesado y presagiaba tormenta, que la perseverancia de Mateo encontró su catalizador. Mientras documentaba la disposición del altar en la capilla, su bota tropezó con una de las grandes losas del suelo, produciendo un sonido hueco y anómalo que cortó el silencio. No era el golpe sordo de la piedra sobre la tierra compactada, sino un eco, una resonancia que hablaba de un vacío debajo. La curiosidad académica se transformó en una adrenalina fría. Con la ayuda de una pequeña palanca de su equipo de campo, y después de varios minutos de esfuerzo que le cubrieron las manos de polvo y astillas, logró levantar el borde de la pesada losa. Debajo, en un pequeño nicho cuidadosamente tallado en la tierra,
yacía un objeto que no debería haber sobrevivido al fuego. Era un pequeño libro de oraciones para niños, encuadernado en un cuero que, aunque reseco y agrietado por el calor, había sido protegido de las llamas directas. Sus bordes estaban carbonizados, desmoronándose en un polvo negro al simple contacto, pero el cuerpo principal del libro permanecía intacto, un milagro oscuro en medio de la devastación. Con un cuidado casi reverencial, Mateo extrajo el pequeño volumen del hueco. El aire atrapado que se liberó olía a papel viejo y a algo más, a un miedo antiguo. Lo abrió con manos temblorosas, esperando encontrar páginas de plegarias infantiles, quizás el nombre de un niño escrito en su interior. Pero lo que encontró fue mucho más. Escondido entre las páginas del Salmo 23, había un trozo de tela amarillenta, arrancado probablemente del forro de una camisa. Sobre la tela, dibujado con la mano temblorosa de un niño usando un trozo de carbón, había un mapa tosco, una serie de líneas y túneles que parecían originarse en algún punto debajo del edificio, y debajo del mapa, una frase escrita con una caligrafía desesperada y casi ilegible, una súplica, que atravesó un siglo para clavarse en el corazón de Mateo. El aire pareció escapar de sus pulmones, y tuvo que apoyar una mano en la losa para estabilizarse, releyendo las palabras que transformaban una leyenda local en un horror tangible. La frase decía: «Nos sacan por la noche, ayúdanos, somos 7». En ese instante, el propósito de Mateo cambió. Ya no era un historiador estudiando una tragedia. Era el receptor de un mensaje, el único que podía responder a una llamada de auxilio que llevaba 100 años esperando. El peso del pequeño libro en las manos de Mateo era desproporcionado a su tamaño. No era solo cuero y papel, sino el último testamento de un niño, un mensaje en una botella lanzado a un mar de tiempo. Sentado en el suelo polvoriento de la capilla, con los últimos rayos de sol tiñendo de sangre las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte, desdobló con sumo cuidado el trozo de tela. El mapa era un laberinto de líneas desesperadas, más un grito de auxilio que una guía cartográfica. Pero la intención era inconfundible. Mostraba un camino que se hundía bajo tierra, lejos de la piedad fingida de la divina providencia. Las palabras, sin embargo, eran lo que le helaba la sangre. «Nos sacan por la noche. Ayúdanos. Somos 7». La frase resonaba en el silencio de las ruinas, una voz infantil que había esperado más de un siglo para ser escuchada. La noche no era un tiempo de descanso en este lugar. Era un tiempo de cosecha. Y el número 7, preciso y terrible, transformaba una tragedia anónima en la historia de 7 almas específicas que de alguna manera habían intentado luchar contra su destino. Mateo ya no era un observador objetivo, era un depositario. El libro de oraciones no era una reliquia, era una obligación. La primera parada de su descenso a la memoria olvidada de Zacatecas fue el Archivo Histórico Diocesano. Un lugar de silencio solemne, donde el aire era espeso con el olor a incienso frío, cera derretida, y el perfume seco y dulce del papel antiguo. Aquí, entre volúmenes encuadernados en piel de becerro, que contenían los registros de bautismos, matrimonios y defunciones de cada parroquia desde la época virreinal, esperaba encontrar los nombres que dieran rostro a las sombras del orfanato. Con la ayuda de un archivero anciano, cuyas manos parecían tan frágiles como los documentos que manejaba, Mateo localizó el libro de registros del orfanato de la Divina Providencia. Las primeras páginas, correspondientes a los años iniciales de su fundación en la década de 1880, mostraban una caligrafía elegante y ordenada. Nombres de niños ingresados, sus edades, y en ocasiones, la triste nota de su origen: expósito, huérfano de minero, abandonado. Pero a medida que pasaba las páginas y se acercaba a la década de 1890, la pulcritud daba paso a una eficiencia macabra. La columna de defunciones comenzó a crecer de forma alarmante. La causa de muerte, registrada una y otra vez con una monotonía escalofriante, era casi siempre la misma: fiebre pulmonar. El término era vago, una designación común en la época para una miríada de dolencias respiratorias que afligían a los pobres y desnutridos, pero el patrón era demasiado consistente para ser natural. Decenas de nombres, en su mayoría niños varones de entre 8 y 12 años, sucumbían a la misma enfermedad, a un ritmo que sugería una epidemia perpetua dentro de los muros del orfanato. Mateo sintió un nudo en el estómago.
Su mente de historiador, entrenada para reconocer anomalías, gritaba en silencio. Esto no era el registro de una institución de caridad luchando contra la enfermedad. Esto se sentía como el libro de contabilidad de una operación que producía bajas. La humedad del archivo parecía adherirse a su piel, fría y pegajosa. Cada nombre que leía era un eco de los gritos que el folclore local atribuía a la Noche del Fuego. No eran fantasmas, eran estadísticas, vidas reducidas a una línea de tinta desvaída por un sacerdote que, o bien era cómplice, o terriblemente ciego. El verdadero descubrimiento, la pieza que hizo que el corazón de Mateo martillara contra sus costillas, llegó al examinar las últimas páginas del libro. Se concentró en los meses previos al incendio de noviembre de 1898. Octubre, septiembre, agosto. Las muertes por fiebre pulmonar continuaban a un ritmo constante, 2 o 3 por mes. Pero al llegar a la primera semana de noviembre, la semana del incendio, algo cambió. La columna de defunciones estaba completamente vacía. No había ni una sola muerte registrada. El patrón, tan brutalmente consistente durante años, se había detenido en seco. El aire pareció escapársele de los pulmones. No tenía sentido. Un incendio que supuestamente había aniquilado a casi todos los residentes, no estaba precedido por la habitual tasa de mortalidad. Al contrario, la semana de la catástrofe fue, según los registros eclesiásticos, la más saludable en la historia reciente del orfanato. Un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo sino de una certeza helada. Los niños no habían dejado de morir, simplemente, habían dejado de registrarlos. El incendio no fue una tragedia que interrumpió la vida del orfanato, fue el punto final de algo que ya se estaba desmoronando. Con la imagen del mapa infantil grabada en su mente, la siguiente parada de Mateo fue el Archivo General del Estado. Un edificio gubernamental, austero y funcional, que contrastaba fuertemente con la atmósfera sagrada del archivo diocesano. Aquí, el olor era a polvo y burocracia, a tinta de sellos y al crujido del papel oficial. Buscaba algo tangible, una conexión física entre el orfanato y el mundo subterráneo que el niño había dibujado. Su investigación lo llevó a la sección de catastro y concesiones mineras del siglo XIX. Pasó horas desenrollando mapas agrietados y revisando títulos de propiedad escritos en una caligrafía legalista casi impenetrable. Sabía que don Ramiro de la Plata era un magnate minero, pero necesitaba la prueba documental, la línea en un mapa que conectara su filantropía con su industria. La encontró en un legajo polvoriento fechado en 1892, un permiso de expansión para la mina La Siniestra, una de las propiedades más antiguas y, según los registros, menos productivas de don Ramiro. El documento en sí era rutinario, pero el mapa geológico que lo acompañaba era una revelación. Desplegado sobre la gran mesa de roble de la sala de lectura, el mapa mostraba la intrincada red de túneles de La Siniestra, extendiéndose como las venas de una hoja muerta, bajo las colinas al este de Zacatecas. Y allí, en el borde norte de la concesión, delineado con una precisión de ingeniero, estaba el terreno del orfanato de la Divina Providencia. Mateo siguió con el dedo las líneas que representaban los túneles. Un ramal principal, marcado como un túnel de ventilación secundario, se desviaba de la galería principal, y se dirigía directamente hacia el norte, terminando justo debajo de la ubicación exacta donde se erigía la capilla del orfanato. La coincidencia era imposible, el orfanato no había sido construido cerca de la mina por casualidad, había sido construido sobre ella. La estructura de caridad era, literalmente, la puerta de entrada a las entrañas de la tierra. La imagen del benefactor, don Ramiro, se resquebrajó en la mente de Mateo, reemplazada por la de un estratega calculador que había unido sus dos mundos de una manera terriblemente práctica. La conexión física estaba establecida, pero el motivo seguía siendo una sombra. ¿Por qué llevar a los niños a la mina? La respuesta parecía obvia y monstruosa, pero necesitaba más que una inferencia. Se dirigió a la hemeroteca, un sótano con poca luz que olía a papel en descomposición, donde la historia de la ciudad yacía embalsamada en volúmenes encuadernados de periódicos antiguos.
Su primera búsqueda fue en los diarios principales de la semana posterior al 12 de noviembre de 1898. La noticia del incendio del orfanato estaba allí, tal como la historia oficial la recordaba. Notas breves, en las páginas interiores, lamentando la trágica pérdida de vidas debido a un accidente con una lámpara de gas. Se mencionaba el heroísmo de los bomberos y la profunda pena del benefactor de la ciudad, don Ramiro de la Plata, quien prometió construir un monumento a los niños perdidos, una promesa que, Mateo sabía, nunca se cumplió. Los informes eran fríos, eficientes y sospechosamente carentes de detalles. No había listas de víctimas, ni entrevistas con testigos, ni investigaciones de seguimiento. La historia fue presentada como un caso cerrado desde el primer día. La frustración comenzó a roer a Mateo. Era como si una mano invisible hubiera limpiado los registros, dejando solo la versión más simple y conveniente de la historia. Pero él sabía que la verdad a menudo se esconde en los márgenes, en las voces que el poder intenta silenciar. Decidió buscar en los periódicos más pequeños las publicaciones de oposición, los panfletos socialistas y anarquistas que florecieron brevemente durante el Porfiriato antes de ser aplastados. Fue una búsqueda tediosa, revisando microfilmes de publicaciones casi ilegibles, periódicos de corta vida cuyos nombres se habían perdido en la historia. Y entonces, en un pequeño semanario socialista, llamado El Despertar Obrero, fechado apenas 3 días después del incendio, encontró lo que buscaba. Era una nota pequeña, casi un rumor, escondida en una columna de opinión que había sido visiblemente censurada en ediciones posteriores. La tinta estaba borrosa, pero las palabras eran inconfundibles. La nota hablaba de los persistentes rumores de esclavitud infantil en las propiedades del magnate minero local, refiriéndose a él solo como el Barón de la Plata. Mencionaba que las condiciones en su supuesto orfanato eran más parecidas a las de un campo de trabajo que a las de un santuario cristiano. Y entonces llegó la frase que hizo que Mateo contuviera la respiración. El autor anónimo escribió: se dice que la noche del supuesto accidente 7 almas jóvenes lograron escapar de ese infierno terrenal, llevando consigo la terrible verdad de lo que ocurría bajo tierra. El periódico fue clausurado por el gobierno local la semana siguiente por sedición. Allí estaba la confirmación. 7 almas jóvenes. El mismo número del mensaje en el libro de oraciones. La fuga no era una leyenda, era un hecho que alguien había intentado registrar. Una verdad que fue rápidamente extinguida, al igual que el orfanato. El incendio no fue para cubrir un accidente, fue para borrar la evidencia de un crimen que estaba a punto de salir a la luz. El rompecabezas estaba tomando una forma monstruosa, pero faltaba una pieza crucial, el motor financiero detrás de la atrocidad. La filantropía de don Ramiro era una fachada, eso estaba claro, el orfanato era una fachada. ¿Pero por qué ir a tales extremos? La respuesta, como siempre en la era del progreso a cualquier costo, tenía que estar en los libros de contabilidad. Conseguirlos era casi imposible. Los registros de las empresas de La Plata eran propiedad privada, celosamente guardados por sus descendientes, una familia que todavía ostentaba un poder considerable en la región. Sin embargo, Mateo recordó haber leído en una biografía local que uno de los mayores rivales de don Ramiro, un industrial llamado Ignacio Aldama, había adquirido muchas de las propiedades de La Plata después de una crisis financiera a principios del siglo XX, incluyendo los archivos de sus operaciones. Los descendientes de Aldama mantenían una biblioteca privada, y tras semanas de peticiones formales, y apelando a su interés académico, Mateo finalmente consiguió una cita para consultar los archivos. La biblioteca de la familia Aldama era un santuario del viejo mundo, un salón con paneles de caoba y el olor a cuero y tabaco añejo. El bibliotecario, un hombre severo que lo observaba con desconfianza, le trajo los libros de contabilidad de la mina La Siniestra. Eran tomos enormes, encuadernados en piel oscura, sus páginas llenas de la caligrafía precisa de un contable. Mateo pasó horas examinando columnas de cifras, buscando pagos a trabajadores, registros de producción, cualquier cosa que indicara la presencia de niños. No encontró nada. No había salarios para trabajadores infantiles, ni registros de accidentes que involucraran a menores. La operación, sobre el papel,
parecía completamente legítima. La decepción era un sabor amargo en su boca. Quizás había llegado a un callejón sin salida. Estaba a punto de cerrar el último libro cuando una sección al final, con un título inusual, llamó su atención. La sección se titulaba simplemente Gastos de Providencia. A diferencia del resto del libro, no desglosaba los gastos en salarios, equipo o materiales. En cambio, mostraba transferencias mensuales de sumas enormes de dinero, desde las cuentas de la mina directamente al orfanato de la Divina Providencia. Las cantidades eran asombrosas. Mucho más de lo que se necesitaría para alimentar y vestir a un centenar de niños. No se correspondían con los gastos de comida, ropa o mantenimiento. Eran cifras redondas, consistentes, como el pago de un servicio. Mateo miró los números, y la verdad se le reveló con la fuerza de un golpe físico. Su mente, un telar frenético, comenzó a tejer los hilos. El mapa, los registros de defunción, la conexión física de la mina, el artículo censurado, y ahora, estas transacciones. El dinero no fluía hacia el orfanato como un acto de caridad. Fluía como una inversión, como un costo operativo. El orfanato no era un refugio que don Ramiro financiaba. Era un departamento de la mina. Una división de recursos humanos macabra y retorcida, que le proporcionaba lo único que necesitaba para las vetas más estrechas y peligrosas. Trabajadores pequeños, prescindibles y sobre todo, gratuitos. El silencio de la biblioteca pareció profundizarse, volverse pesado y opresivo. Mateo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El horror de la situación no era solo la explotación, sino la fría y metódica lógica empresarial que había detrás. Cada niño en ese orfanato no era un alma que salvar, sino un activo que explotar. Cada muerte por fiebre pulmonar no era una tragedia, sino una amortización. El incendio ya no era un acto de pánico para encubrir un crimen. Se perfilaba como algo mucho peor. La liquidación de un activo fallido, la fuga de los 7 niños, no solo había amenazado con exponer a don Ramiro, sino que había provocado una crisis en su modelo de negocio. La investigación de Mateo había cambiado de dirección. Ya no se preguntaba si los niños trabajaban en la mina. Ahora, la pregunta que lo atormentaba era mucho más oscura. ¿Qué había pasado en la siniestra que hizo necesario borrar de la faz de la tierra, no solo el orfanato, sino a todos los niños que quedaban dentro? La luz del atardecer se filtraba a través de los altos ventanales de la biblioteca, proyectando largas sombras que parecían garras sobre las estanterías. Mateo cerró el libro de contabilidad con un movimiento lento y deliberado. El sonido sordo del cuero contra el papel resonó en la habitación como el cierre de una puerta de una tumba. Tenía el rastro de papel, la evidencia circunstancial que dibujaba el contorno de un crimen de proporciones inimaginables. Pero el corazón de la oscuridad, la verdad de lo que realmente sucedió en esos túneles y en la noche del fuego, no estaba en los archivos. Estaba allí, en las ruinas, bajo la capilla, en la entrada sellada a la mina que el mapa del niño le había mostrado. Sabía que el siguiente paso de su investigación no sería entre documentos y tinta, sino entre piedra, tierra y los fantasmas de un centenar de niños sacrificados. Tenía que descender, tenía que entrar en la siniestra y encontrar lo que don Ramiro había intentado enterrar con fuego y dinamita. La comprensión de la escala del mal de don Ramiro de la Plata se asentó en Mateo como un manto helado. El hombre cuyo retrato colgaba en los salones de la ciudad, celebrado como un pilar de la sociedad y un benefactor de los desamparados, era en realidad un monstruo de una eficiencia industrial. Había convertido la caridad en una cadena de suministro para su propia codicia, transformando un acto de piedad en el mecanismo de una trituradora de carne humana. La Divina Providencia no era más que el nombre poético de la primera etapa de un proceso industrial que terminaba en la oscuridad de la mina. Los niños entraban por sus puertas buscando refugio, y salían por los túneles para ser consumidos por la tierra. Su trabajo alimentando la fortuna que construiría el legado de su captor. El historiador sintió una oleada de náuseas. La historia que estaba desenterrando era más vil que cualquier cuento de fantasmas, porque no había nada sobrenatural en ella. Era una historia de ambición humana, de crueldad calculada, y de la facilidad con la que la sociedad elige mirar hacia otro lado, cuando los cimientos de su prosperidad están manchados de sangre. La investigación de Mateo había cruzado un umbral.
Ya no se trataba de corregir un registro histórico o de escribir un capítulo revelador en un libro, se había convertido en una obligación moral, una deuda con las voces silenciadas por el colapso de una mina y las llamas de un incendio. El mapa dibujado en el trozo de tela ya no era solo una pista, era una invitación, una súplica de los muertos para que su historia fuera contada en su totalidad. Las palabras Somos 7 adquirieron un nuevo significado. No era solo el número de los que intentaron escapar, sino el número de los testigos, los únicos que podían validar la pesadilla que los demás habían sufrido en silencio. Mateo sabía que el siguiente paso de su viaje lo llevaría lejos de la seguridad de los archivos, y lo sumergiría en el epicentro físico del horror. Tenía que encontrar esa entrada sellada, abrirla y caminar por los mismos túneles que esos niños habían recorrido. Solo allí, en el corazón de la mina La Siniestra, encontraría la respuesta final a la pregunta que ahora lo consumía. ¿Qué crimen fue tan terrible, que requirió un sacrificio tan absoluto? El sol se ponía sobre Zacatecas, bañando las cúpulas de cantera rosa en una luz dorada y melancólica. Desde la colina donde se encontraba la biblioteca de los Aldama, la ciudad parecía una joya, un testamento a la riqueza extraída de las profundidades. Pero para Mateo, esa belleza estaba ahora irrevocablemente manchada. Veía las sombras en los callejones no como la ausencia de luz, sino como la presencia de secretos. Escuchaba el viento no como un simple fenómeno meteorológico, sino como el eco de susurros y lamentos. La historia que había comenzado como una curiosidad académica, se había convertido en una obsesión que redefinía su percepción del mundo. La verdad no siempre libera. A veces, encadena al descubridor al peso de lo que ha encontrado. Y Mateo sentía el peso de docenas de vidas infantiles sobre sus hombros. Un peso que solo podría aligerar sacando su historia a la luz, sin importar cuán profunda fuera la oscuridad que tuviera que atravesar para lograrlo. Mientras guardaba sus notas, sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de una mezcla de rabia y determinación. El rastro de papel lo había llevado hasta el borde del abismo. Había reconstruido el esqueleto de la conspiración de don Ramiro, una estructura de codicia y engaño tan sólida como los muros de su orfanato. Pero la carne de la historia, las experiencias, el sufrimiento, el terror de esos niños, todavía yacía enterrada. El diario de un capataz, herramientas olvidadas, o quizás incluso los restos de aquellos que no lograron escapar, lo esperaban en la oscuridad silenciosa de La Siniestra. La siguiente fase de su investigación requeriría más que un intelecto agudo. Requeriría coraje. El coraje para entrar en una tumba y enfrentarse a la verdad en su forma más cruda y brutal. La investigación documental había terminado. La expedición arqueológica al corazón del mal estaba a punto de comenzar. El regreso de Mateo a las ruinas del orfanato de la Divina Providencia fue bajo un cielo diferente, uno de un azul pálido y acerado que prometía un día largo y sin nubes. Ya no caminaba por los terrenos con la distancia académica de un historiador, sino con la gravedad de un forense que regresa a la escena de un crimen antiguo. En su mochila no solo llevaba agua y herramientas de campo, sino el peso de cada documento que había leído, el eco de cada nombre en la lista de defunciones, y la imagen fantasmal del mapa dibujado por una mano infantil. El aire de la mañana era fresco y limpio, un contraste casi insultante con la suciedad de la historia que estaba a punto de desenterrar. Cada paso sobre la tierra agrietada resonaba con un nuevo significado. Ya no veía solo piedras y maleza, sino las capas de un encubrimiento, una tumba deliberadamente construida para parecer una tragedia. Su objetivo era la capilla, el lugar donde todo había comenzado, el punto cero de su descenso a la verdad. El libro de oraciones, ahora cuidadosamente guardado en un archivo, había sido el faro. Ahora, el mapa que contenía era su única guía, a través de la oscuridad que le esperaba. Una vez dentro de la nave derrumbada de la capilla, el silencio se sentía más profundo, más intencionado. La losa que había movido días antes seguía a un lado, revelando el pequeño nicho vacío como una boca abierta y muda. Pero su atención no estaba en el suelo, sino en las paredes del sótano que se vislumbraba a través de un boquete en el piso, donde el altar se había derrumbado. Con una linterna potente en la mano, y una cuerda asegurada a uno de los pilares de piedra que aún se mantenía en pie, Mateo comenzó el descenso. El aire cambió de inmediato, volviéndose más frío, más denso,
cargado con el olor inconfundible de la tierra húmeda, el moho y algo más, un olor metálico y rancio, como el de la sangre seca y el miedo impregnados en la propia piedra. El haz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando un sótano abovedado, mucho más grande de lo que había imaginado. No era una simple bodega sino una estructura subterránea, un espacio de transición diseñado con un propósito. Las paredes estaban cubiertas de un limo verdoso, y el sonido de gotas de agua cayendo en algún lugar lejano era el único latido de aquel lugar muerto. El mapa del niño era su única referencia en este laberinto de sombras. Lo había memorizado, cada línea incierta, cada marca que indicaba un giro o una característica. El dibujo señalaba una pared específica en el lado norte del sótano, una que, a primera vista, parecía idéntica a las demás. Mateo la recorrió con la mano, sintiendo la superficie fría e irregular de las piedras. Pasó minutos que se sintieron como horas, golpeando suavemente cada bloque, escuchando el sonido. Sordo, sordo, sordo. Y entonces, un sonido diferente. Un eco hueco, una resonancia que delataba un vacío detrás. Su corazón se aceleró. Se agachó, examinando la argamasa que unía las piedras en esa sección. Era diferente, más áspera, de un color ligeramente más claro que el resto, el trabajo apresurado de alguien que intentaba sellar un pasaje, no construir un muro. Había encontrado el parche, la cicatriz en la piel de la mentira de don Ramiro. La entrada a la mina La Siniestra no era una puerta, era una pared diseñada para ser olvidada, una sutura sobre una herida que nunca debió existir. El trabajo de abrir el pasaje fue brutal y metódico. Usando un pequeño mazo y un cincel, Mateo comenzó a golpear la argamasa, el sonido agudo de metal contra piedra rompiendo el silencio de un siglo. Cada golpe era un acto de profanación y de justicia. Con cada trozo de mortero que caía al suelo, sentía que estaba deshaciendo el trabajo de los hombres de don Ramiro, desmantelando el muro de su secreto. El polvo llenaba el aire, haciendo que su garganta ardiera, pero no se detuvo. La primera piedra que logró aflojar se sintió como una victoria monumental. La sacó con cuidado y la colocó en el suelo. Un soplo de aire viciado, un aliento fétido de las profundidades de la tierra, se escapó por la abertura, un suspiro de la mina que había estado conteniendo la respiración durante más de 100 años. Olía a mineral, a podredumbre y a una quietud antinatural, el olor de una tumba. Con renovada urgencia, trabajó en las siguientes piedras, ensanchando el agujero hasta que fue lo suficientemente grande como para pasar a través de él. Apuntó su linterna hacia la oscuridad, y el haz de luz fue devorado, revelando solo el comienzo de un túnel estrecho y bajo que se hundía en la negrura. El paso a través de la abertura fue como nacer a un mundo inverso, un mundo sin luz, sin cielo y sin esperanza. El túnel era claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para sus hombros, y tan bajo que tenía que caminar encorvado. Las paredes de roca cruda rozaban su ropa, frías y húmedas al tacto. El aire era espeso, difícil de respirar, y el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración, y el crujido de la tierra bajo sus botas. Este era el camino que los niños recorrían cada noche. Su mente de historiador luchaba por procesar la realidad física de la evidencia. Una cosa era leer sobre la explotación en un libro de contabilidad, y otra muy distinta era estar en el mismo pasaje, sentir la misma opresión, respirar el mismo aire estancado. La empatía era una fuerza física, un peso en su pecho que hacía que cada paso fuera más difícil. El haz de su linterna bailaba sobre las paredes, revelando marcas de herramientas, arañazos en la roca dejados por picos y palas. Y entonces, lo vio. A unos 20 metros de la entrada, apoyado contra la pared como si su dueño lo hubiera dejado caer un momento antes, había un pequeño pico de minero. Mateo se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Se agachó y lo recogió. El mango de madera estaba desgastado y pulido por el uso, pero lo que lo dejó sin aliento fue su tamaño. Era ridículamente pequeño, casi un juguete, diseñado para ser empuñado por las manos de un niño. El peso del hierro en su palma era una confirmación terrible y tangible. Cerca de él, encontró una pequeña pala con el borde doblado y, un poco más adelante,
un trozo de tela de camisa, idéntico al del mapa, enganchado en una roca afilada. La primera revelación, la que había sospechado pero que ahora se materializaba ante él con una brutalidad innegable, se asentó en su alma. El orfanato era una cantera de niños. Eran esclavos, enviados a las entrañas de la tierra para arrancar la riqueza que construía iglesias y estatuas en la superficie. No había lugar para la duda. Estaba de pie en el corredor de la muerte de docenas de niños, un corredor que conectaba un falso santuario con un infierno muy real. Continuó avanzando, adentrándose más en la red de túneles. El pasaje principal se abría a galerías más amplias, donde los techos eran más altos, sostenidos por vigas de madera podridas, que parecían a punto de ceder. El suelo estaba cubierto de escombros y herramientas oxidadas. En varios lugares, vio pequeñas carretillas de mineral, también de un tamaño reducido, abandonadas en medio de los túneles. Era una ciudad fantasma, una fábrica detenida en el tiempo en el preciso instante de su colapso. Siguió lo que parecía ser la galería principal, guiado por una intuición sombría. Buscaba el centro neurálgico de la operación, el lugar desde donde se dirigía este horror. El mapa del niño no llegaba tan lejos, así que ahora navegaba a ciegas, siguiendo las vías de mineral oxidadas que se hundían aún más en la oscuridad. El sonido del goteo del agua se hizo más fuerte, un eco constante que parecía contar los segundos de su intrusión. Fue entonces cuando vio una luz tenue, un reflejo en la pared del fondo de un túnel lateral. No era una luz, sino el brillo de su propia linterna reflejado en algo metálico. Se acercó con cautela y descubrió una puerta de hierro oxidada, entreabierta, que conducía a una pequeña cámara excavada en la roca. Era una oficina improvisada. Dentro el tiempo se había congelado de una manera aún más personal. Había un escritorio de madera carcomido por la humedad, una silla volcada y un catre con una manta hecha jirones en una esquina. Sobre el escritorio, cubierto por una gruesa capa de polvo y moho, había un libro de registro abierto y una pluma seca en su tinterillo. Pero lo que atrajo la atención de Mateo fue una pequeña caja de caudales de metal, metida debajo del escritorio. Estaba cerrada por la herrumbre pero no con llave. Con un esfuerzo que hizo crujir el metal, logró forzar la tapa. Dentro, protegido de lo peor de la humedad por la caja, había un pequeño diario encuadernado en cuero, junto con algunos papeles y recibos. El corazón de Mateo dio un vuelco. Sabía con una certeza absoluta que sostenía en sus manos la voz del capataz, el testimonio que don Ramiro había intentado silenciar con fuego y dinamita. Con manos temblorosas, se sentó en el suelo polvoriento de la oficina y abrió el diario. Las páginas estaban rígidas y amarillentas, y la tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero la escritura era legible. Era la caligrafía de un hombre práctico, sin adornos, que registraba los detalles diarios de la producción de la mina. Las primeras entradas eran rutinarias, hablando de la cantidad de mineral extraído, de problemas con las vigas de soporte, de la disciplina de los trabajadores. Pero no los llamaba trabajadores, los llamaba activos, o a veces simplemente los chicos. A medida que avanzaba en el tiempo, hacia el otoño de 1898, el tono de las entradas comenzó a cambiar. La desesperación se filtraba a través de la prosa funcional. La beta principal, la que había hecho la fortuna de don Ramiro, se estaba agotando. La producción disminuía cada semana. El capataz escribió: "El patrón está furioso. El contrato con los ingleses pende de un hilo. Dice que saquemos la plata de donde sea, o todos pagaremos las consecuencias". Entonces el diario comenzó a describir el nuevo plan de don Ramiro. La apuesta desesperada. El capataz lo llamó la Veta del Diablo, una serie de túneles extremadamente estrechos y geológicamente inestables que los mineros adultos se habían negado a trabajar durante años. Eran demasiado peligrosos, demasiado pequeños. Pero no para los activos del orfanato. El diario describía con una frialdad escalofriante cómo los niños más pequeños y delgados eran enviados a estas grietas con martillos y cestas. Las muertes, que antes se registraban como accidentes ocasionales, se dispararon. El capataz escribió: "Perdimos 3 esta semana. Un derrumbe en el nivel 4. El patrón dice que los registremos como fiebre pulmonar. Dice que hay más de donde vinieron esos.
La deuda del orfanato no era una metáfora espiritual. Era literal. Los niños estaban pagando con sus vidas la deuda financiera de don Ramiro, su desesperación por salvar su imperio de la ruina. La primera revelación era horrible, pero esto, la fría contabilidad de vidas infantiles sacrificadas por un contrato, era el corazón de la oscuridad. El aire en la pequeña oficina parecía haberse vuelto sólido, imposible de inhalar. Mateo pasó a las últimas páginas, las que correspondían a la segunda semana de noviembre de 1898. La caligrafía del capataz se había vuelto casi ilegible, una serie de garabatos frenéticos que delataban un pánico absoluto. La entrada del 11 de noviembre decía: 7 de los mayores han escapado. Usaron el túnel de ventilación norte, el que conecta con la capilla. Saben demasiado. Si hablan, todo se acaba. El patrón ha sido informado. Su respuesta fue fría como el hielo. Y entonces la entrada final, la del 12 de noviembre, el día de la noche del fuego. Mateo tuvo que leerla varias veces, su mente negándose a aceptar el significado de las palabras. La tinta estaba manchada, como si gotas de sudor o lágrimas hubieran caído sobre la página. Decía: la orden ha llegado. No puede haber testigos. Ninguno. El orfanato arderá esta noche para cubrir la fuga. Y para los que quedan aquí abajo, la orden es diferente. Dinamita en la entrada principal. Sellar la mina. Sellarla con ellos dentro. Dios me perdone. Don Ramiro no los llama activos. Los llama deuda incobrable. El diario se le cayó de las manos, golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio absoluto. El aire fue expulsado de sus pulmones, en un jadeo ahogado. Tuvo que apoyarse contra la pared de roca fría para no caer. La verdad, en su totalidad, era un monstruo de una magnitud que nunca habría podido imaginar. El incendio no fue solo para borrar la evidencia. La dinamita no fue solo para sellar la mina. Fue un acto de aniquilación masiva, un asesinato en masa calculado y ejecutado con la precisión de un cierre contable. Don Ramiro, el gran benefactor, había decidido que era más barato enterrar vivos a docenas de niños que enfrentar la ruina financiera y la vergüenza pública. Los había liquidado como se liquida un mal negocio, borrando del libro mayor tanto el activo como la deuda. El fuego en la superficie era el espectáculo, la distracción. El verdadero crimen, el acto final de una crueldad insondable, había ocurrido aquí abajo, en la oscuridad, con el estruendo de una explosión que fue a la vez el fin de la mina y el fin de sus prisioneros. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Mateo permaneció sentado en el suelo durante un tiempo que no pudo medir, el haz de su linterna creando un círculo de luz tembloroso en la oscuridad opresiva. El peso de lo que había descubierto era físico, una presión en su cráneo, un nudo de hielo en su estómago. Había venido buscando la verdad y la había encontrado, y era una verdad tan vil, tan fundamentalmente inhumana, que amenazaba con aplastarlo. Recogió el diario del suelo con un cuidado casi reverencial. Este pequeño libro, esta confesión de un hombre atrapado en la maquinaria del mal, era la prueba definitiva, era la voz de los muertos, el testamento que condenaría a don Ramiro de la Plata a través de un siglo de silencio. Tenía todo lo que necesitaba. El rastro de papel, la evidencia física, el testimonio de un testigo presencial. El rompecabezas estaba completo, y la imagen que formaba era la del rostro de un demonio disfrazado de santo. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad, para la reconstrucción de esa noche de horror, estaba montado. El viaje de regreso a la superficie fue un ascenso desde el infierno. Cada paso que daba para alejarse del corazón de la mina se sentía como si estuviera dejando atrás los fantasmas de los niños que nunca pudieron salir. El aire fresco que sintió al pasar por la abertura en la pared del sótano fue como el primer aliento después de ahogarse. Salió a la luz del día, parpadeando contra el brillo del sol, que ahora estaba alto en el cielo. El mundo exterior parecía obscenamente normal, indiferente a la tumba que yacía bajo él. Se quedó de pie en medio de las ruinas de la capilla, con el diario del capataz en una mano y el polvo de la mina cubriéndole la ropa y la piel.
ya no era solo un historiador. Era un testigo, el único testigo vivo del último acto de don Ramiro de la Plata. La investigación había terminado, pero su trabajo acababa de empezar. Tenía que contar su historia. Tenía que darles a esos niños el funeral que nunca tuvieron, y a su asesino, el juicio que había evadido durante tanto tiempo. La verdad, por fin, había sido desenterrada, y ahora debía ser proclamada. La escena final de esta tragedia no se encuentra en un solo lugar, sino en dos realidades paralelas, unidas por la fría voluntad de un solo hombre. En la superficie, en la opulenta hacienda de los de la Plata, don Ramiro se sienta en su despacho con paneles de caoba, el resplandor de una lámpara de aceite iluminando el vaso de brandy en su mano. El aire huele a cuero, a tabaco caro y a la cera de los sellos con los que firma los destinos de hombres y empresas. No hay pánico en su rostro, solo una concentración gélida, la misma que aplicaría al cerrar una mina no rentable o al ordenar el sacrificio de ganado enfermo. Para él, la noche del 12 de noviembre de 1898 no es una noche de horror, sino de saneamiento financiero y control de daños. A kilómetros de distancia, en la oscuridad sofocante de la mina La Siniestra, su capataz, un hombre cuyo nombre se ha perdido, pero cuya alma torturada quedó impresa en las páginas de su diario, recibe la orden a través de un mensajero aterrorizado. La orden es simple, brutal y absoluta. El capataz mira a los pocos hombres de confianza que le quedan. Sus rostros pálidos y sudorosos bajo la luz parpadeante de las linternas de carburo. Saben lo que se les pide. No es un trabajo de minería, es un trabajo de sepultureros. Y la tumba que deben sellar no está vacía. En los túneles más profundos, el sonido del trabajo de los niños se ha detenido. El silencio está lleno de un miedo palpable, el miedo de aquellos que han sido casados toda su vida, y que ahora sienten el cierre final de la trampa. La fuga de los 7 ha condenado a todos los demás. La ejecución del plan de don Ramiro es una sinfonía de destrucción en 2 movimientos. Arriba, en el orfanato, la chispa inicial es deliberada. Un hombre de confianza, quizás el mismo vigilante que debería haber protegido a los niños, vuelca una lámpara de queroseno sobre un montón de ropa de cama en el dormitorio principal. Las llamas, hambrientas, se aferran a la madera seca y a las cortinas de tela barata, extendiéndose con una velocidad antinatural. En cuestión de minutos, el edificio se convierte en una pira funeraria, un faro infernal visible desde toda la ciudad. Los gritos que algunos testigos lejanos afirmaron oír no son los de un motín, sino los de los pocos cuidadores y personal de servicio que no estaban al tanto del plan, atrapados en el infierno diseñado por su benefactor. El fuego es el gran actor en este escenario, la distracción perfecta, la cortina de humo literal y figurada, que atraerá todas las miradas y borrará todos los pecados superficiales. Mientras tanto, bajo tierra, se ejecuta el acto principal y más silencioso. El capataz y sus hombres trabajan con una eficiencia desesperada, colocando cargas de dinamita en los puntos estructurales clave de la entrada principal de la mina y del túnel de ventilación que conecta con la capilla. No hay tiempo para la duda, solo para la obediencia. El estruendo, cuando llega, no es un solo estallido, sino una serie de explosiones sordas y profundas. El sonido de la tierra devorándose a sí misma. La roca se fractura, las vigas de soporte se astillan, y toneladas de tierra y piedra se desploman, sellando la siniestra del mundo exterior para siempre. El fuego en la superficie consume los registros, los muebles y los cuerpos. La explosión subterránea entierra las herramientas, la evidencia y a las decenas de niños que se convirtieron en el último sacrificio en el altar de la plata. La verdad, reconstruida a partir del diario del capataz y la evidencia física que Mateo desenterró, es de una simplicidad monstruosa que desafía la comprensión. Don Ramiro de la Plata no fue víctima de las circunstancias, ni un hombre empujado a un acto desesperado. Fue el arquitecto de un sistema de explotación, desde su concepción hasta su violenta liquidación. El orfanato de la Divina Providencia nunca fue un acto de caridad, fue una inversión en capital humano prescindible, una granja de cuerpos pequeños para ser utilizados en los lugares más peligrosos de su mina.
Las altas tasas de mortalidad por fiebre pulmonar no eran una tragedia inevitable de la época, eran el resultado directo de la desnutrición sistemática, el agotamiento y los constantes accidentes mineros, convenientemente enmascarados en los registros eclesiásticos. La Noche del Fuego no fue un accidente ni un acto de pánico para cubrir una fuga. Fue la fase final, calculada y metódica, de un cierre de operaciones. Cuando la fuga de los 7 niños amenazó con exponer toda su empresa criminal y llevarlo a la ruina financiera y social, don Ramiro no dudó. Aplicó la misma lógica despiadada que lo había hecho rico. Cortó sus pérdidas. Los niños que quedaban, tanto en el orfanato como en la mina, ya no eran activos. Se habían convertido en un pasivo, en testigos, en una deuda incobrable, y como cualquier buen hombre de negocios de su tiempo, eliminó la deuda de sus libros de la única manera que garantizaba el silencio eterno, con fuego y con tierra. El descubrimiento de Mateo Vargas, publicado inicialmente en una revista académica de historia, y luego recogido por la prensa nacional, cayó sobre la ciudad de Zacatecas como una bomba de tiempo que había tardado un siglo en explotar. La historia oficial, tan cuidadosamente preservada, se hizo añicos. El nombre de don Ramiro de la Plata, grabado en placas de bronce y susurrado con reverencia en los salones de la élite local, se convirtió en sinónimo de una depravación insondable. Su estatua ecuestre en la plaza principal se convirtió en un punto de controversia, un monumento a un monstruo que fue repetidamente vandalizado con pintura roja que simulaba la sangre de los niños que había sacrificado. El lujoso hotel que operaba en su antigua hacienda se enfrentó a un boicot y a un torrente de publicidad negativa. Sus opulentos salones ahora vistos como la guarida donde se planificó un asesinato en masa. La ciudad se vio obligada a una dolorosa introspección, a confrontar el hecho de que su edad dorada, la fuente de su orgullo arquitectónico y cultural, estaba cimentada no solo en plata, sino en los huesos de niños esclavos. La verdad, una vez liberada, no ofreció consuelo, sino una profunda y duradera vergüenza, una herida en la identidad colectiva que quizás nunca sane del todo. El trabajo de Mateo no solo reescribió un capítulo de la historia, obligó a toda una comunidad a mirar el rostro de su propio pasado y a reconocer al demonio que habían llamado benefactor. En las ruinas de El Silencio, donde el viento solía llevar solo lamentos anónimos, ahora se alza un modesto monumento de cantera. No lleva el nombre de ningún santo ni benefactor, sino una simple placa de bronce con los nombres de los niños que Mateo pudo identificar en los registros del orfanato, una lista incompleta pero poderosa de las víctimas de la divina providencia. Cada año, en el aniversario de la Noche del Fuego, descendientes de las viejas familias mineras y ciudadanos comunes se reúnen en el lugar para dejar flores y encender velas, un funeral colectivo celebrado con más de 100 años de retraso. Es un acto de recuerdo y de expiación. Sin embargo, la historia no termina ahí. Una pregunta inquietante permanece, flotando en el aire del desierto como el polvo fino. ¿Qué fue de los 7? Los registros históricos son mudos sobre su destino. No hay rastro de 7 niños fugitivos siendo capturados o apareciendo en otros pueblos. Simplemente se desvanecieron en la noche, tragados por la inmensidad del paisaje mexicano. Su huida es el único rayo de luz en esta historia de oscuridad total, pero su destino es el misterio final. En el folclore local, se han transformado en los 7 susurros, espíritus protectores que, según se dice, advierten a los viajeros perdidos y a los niños que se aventuran demasiado cerca de las viejas minas. No son fantasmas vengativos sino guardianes silenciosos, su última misión proteger a otros del horror del que ellos apenas lograron escapar. La historia del orfanato de la Divina Providencia es, en última instancia, una lección sombría sobre la naturaleza de la memoria y la facilidad con la que la verdad puede ser enterrada bajo capas de poder, piedad y progreso. Nos recuerda que los monstruos más aterradores no son los que acechan en las sombras de la ficción, sino los que caminan a plena luz del día, sus nombres celebrados y sus crímenes ocultos tras una máscara de respetabilidad. El legado de don Ramiro de la Plata no está solo en la plata que extrajo sino en el silencio que impuso, un silencio que tardó un siglo en romperse. La investigación de Mateo Vargas demuestra que la historia nunca está verdaderamente muerta. Simplemente duerme, esperando a que alguien con la paciencia y el coraje suficientes venga a despertar a sus fantasmas.
Y esos fantasmas no son espectros que claman venganza, sino preguntas que exigen respuestas, historias que suplican ser contadas para que las tumbas anónimas del pasado puedan por fin tener un nombre. El verdadero peso de nuestro pasado no reside en las ruinas que vemos, sino en las verdades que elegimos ignorar. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.